cuando en su segundo viaje el apóstol llegó a Listra, conoció a Timoteo que vivía allí. Era un joven como de unos 20 años de edad, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Eso lo encontramos en Hechos 16, versículo 1. Es decir, su madre Eunice era cristiana. Segunda de Timoteo 1:5, de origen judío, y su padre era gentil. La leal compañía y fiel colaboración de Timoteo fueron una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció entre ellos una relación nunca rota de confianza y amistad. Y el hecho de que además Pablo le dirigiera 2 epístolas en que lo llama verdadero hijo en la fe, primera de Timoteo 1:1 y amado hijo, segunda de Timoteo 1:2, 2:1, muestra el amor paternal del apóstol Pablo. Pablo incorporó a Timoteo en aquel grupo misionero que muy pronto había de llegar a Europa. El primer anuncio del Evangelio llevaría. Más tarde, pasado algunos años, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la sana doctrina en Asia Menor y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas que habían comenzado a penetrar en comunidades cristianas de reciente formación, principalmente los judaizantes. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Esta epístola revela una seria preocupación de su autor por la organización de la iglesia. Resulta evidente su interés por dotarla de normas de vida y conducta válidas, tanto para cada miembro individualmente como para la edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones. Por eso la carta contiene instrucciones sobre diversos temas: la necesidad de la oración, el buen orden en la comunidad, las bases para llegar a una eficiente organización en la iglesia, la vigilancia frente al error doctrinal, la atención a la administración congregacional y el ejercicio pastoral. Y es un manual para el evangelista, para que supiera Timoteo y Tito cómo comportarse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En cuanto a la fecha y lugar de redacción, dice que la fecha está más o menos por el año 64 después de Cristo, el lugar de redacción Macedonia y el destinatario a Timoteo que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Muy bien, ahora abrimos nuestra Biblia y vamos a comenzar, ¿verdad? El primer capítulo del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Se identifica el apóstol Pablo con su nombre latino, Pablo, que significa pequeño. Él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Su nombre de nacimiento que le pusieron sus padres fue Saulo, que quiere decir oración o ruego. Luego él se presenta como un apóstol de Jesucristo, uno que es llamado, y
de Jesucristo, es decir, directamente por el Señor Jesucristo. Y dice que es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador es el Padre. ¿Por qué es Salvador? Porque Él planeó desde antes de la fundación del mundo el plan eterno para redimir al hombre. Dios es nuestro Salvador porque Él dice que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza, porque Él murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos de todos nuestros pecados. También miramos que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día, como dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Es nuestra esperanza, porque está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ahora el versículo 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Se está dirigiendo a Timoteo y lo llama verdadero hijo en la fe. Ya hablamos en la introducción de que tuvieron un nexo, ¿verdad?, como de padre a hijo y de hijo a padre. Un amor profundo, fraternal, que los unía en el trabajo, en la colaboración con el apóstol Pablo, y era una relación muy cálida, muy hermosa. Por eso lo llama verdadero hijo en la fe. Luego está diciendo gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. La gracia viene de Dios como un favor no merecido para el hombre, a través de su misericordia, que es su amor extendido al que no lo merece, al miserable, y la paz por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y de Cristo nuestro Señor y Salvador. El versículo 3 nos está hablando y dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. El apóstol le está diciendo a Timoteo de que él le había rogado, no haciendo uso de la autoridad apostólica, sino que con toda humildad, con toda mansedumbre, le hace ruegos a Timoteo y le rogó que se quedase en la ciudad de Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Miramos pues que las doctrinas extrañas y diversas estaban entrando en la iglesia, en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo había hablado a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto y les había dicho: velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida
Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Miramos pues, la profecía se está cumpliendo porque están enseñando algunos doctrinas diferentes, diversas, que no es la doctrina del Señor Jesucristo, y por eso le dice a Timoteo que vaya para que mande, para que estas personas no continúen enseñando doctrina diferente a la que se ha recibido de parte del Señor. Por eso dice en segunda de Juan, capítulo, solo tiene un capítulo, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y éste tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y en el versículo 4 continúa diciendo que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, que no presten atención a fábulas, a cuentos, ¿verdad? A cosas que son inútiles, que no sirven para nada, y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien contiendas, y que no sirven para edificar. Más bien dice disputas que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Está haciendo un encargo solemne, ¿verdad? Para que estas personas puedan aprender a ser sanos en la enseñanza, en la sana doctrina. Versículo 5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito que tiene el apóstol Pablo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, ¿verdad? Un corazón puro, un corazón limpio, sin ningún estorbo, es lo que movía al apóstol Pablo, la preocupación de la iglesia para que no estuvieran enseñando doctrina diferente. Y lo movía también una buena conciencia y de fe no fingida, es decir, una fe verdadera, una fe genuina, ¿verdad? Que tenía el apóstol Pablo, y por eso ese era el propósito de este mandamiento. Versículo 6. En las de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Miramos pues que algunos se habían desviado y estaban únicamente enseñando vana palabrería, sin ningún provecho, ¿verdad? Porque no venía del Señor, no era la sana enseñanza, no era la sana doctrina, ¿verdad? Sino solamente cosas vanas. El versículo 7 dice que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas personas, posiblemente los judaizantes, pretendían ser doctores de la ley, es decir, de que sabían mucho, de que tenían dominio de los temas. Sin embargo, el apóstol Pablo los denuncia y dice que estas personas pretenden ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Estaban entonces perdidos porque no entendían, ¿verdad?, lo que hablaban, ni tampoco lo que estaban afirmando. Miramos pues de que estas personas no tenían verdadero conocimiento de la palabra de Dios, de la enseñanza sana, de la doctrina verdadera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Miramos que la ley es buena si se usa legítimamente. Se puede usar el Antiguo Testamento para probar, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo. Así lo usaban los apóstoles, así lo usaba Apolos, para probar su divinidad. Miramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos está hablando, ¿verdad?, de los títulos divinos que tiene el Señor. Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Y dice, porque un hijo nos es nacido, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miramos entonces que se puede usar el Antiguo Testamento, trazándolo bien, correctamente, si se usa de una manera legítima. Para probar también el sufrimiento de Cristo, tenemos el Salmo 22, ¿verdad?, donde se habla de los sufrimientos de Él, donde dice, horadaron mis manos y mis pies, y sobre mis vestiduras echaron suerte. Isaías 53, y así podemos decir que el Antiguo Testamento nos habla en profecías, ¿verdad? El ministerio del Señor, su muerte, ¿verdad?, por nuestros pecados, para darnos la salvación y la vida eterna, y muchas cosas que sucedieron como ejemplos para nosotros hoy. El versículo 9 nos está diciendo lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y profanos, para los irreverentes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina. Miramos pues que la ley dice que no fue dada para el justo, porque el justo vive en obediencia, vive con temor a Dios, vive haciendo la voluntad del Señor. Entonces, la ley vino por causa de las transgresiones, es decir, para frenar a los malvados. Para todos estos, dice que no vino para el justo, sino para los transgresores de la ley, para los desobedientes, para los impíos, para los hombres malos y perversos, para los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas, es decir, los que matan al padre, los que matan a la madre, los matricidas, para los homicidas, los asesinos, para los fornicarios, es decir, todos los inmorales sexuales, para los sodomitas, es decir, los homosexuales, para los secuestradores, los que secuestraban a las personas y los vendían como esclavos, para los mentirosos y perjuros, para aquellos que juran falsamente y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es lo que el evangelio del Dios bendito testifica y que le ha sido encomendado al apóstol Pablo, de anunciarlo, de llevarlo. Como él dice,
me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y ay de mí si no lo predicara. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo se siente agradecido con Dios. Dice que da gracias al que le fortaleció, que le dio fortaleza, que le dio, ¿verdad?, la convicción, a Cristo Jesús nuestro Señor, al Señor Jesucristo, porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, para que él sirviera como apóstol de los gentiles. Y él siente un profundo agradecimiento a Dios por tanta bondad para con él. Versículo 13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces él siente agradecimiento porque él antes había sido blasfemo, alguien que ofendía, ¿verdad?, el camino del Señor. Era un perseguidor, perseguía a los hermanos, perseguía a la iglesia, era un injuriador que traía ofensas, ¿verdad?, maltrato para los hermanos, ofensas, pero dice, ¿verdad?, que fue recibido para los hermanos, a misericordia, pero dice, ¿verdad?, por la gran que bondad fue de Dios, recibido para los nuestro hermanos, a Salvador, misericordia, que lo hizo pero por dice, ignorancia, por la gran que bondad fue de Dios, recibido para los nuestro hermanos, a Salvador, misericordia, que lo hizo pero por dice, por la ignorancia, gran que bondad fue de Dios, recibido para los nuestro hermanos. Salvador. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante para con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miramos pues que la gracia de nuestro Señor fue más abundante para así llamarlo, ¿verdad?, para que viniera a ser un instrumento útil en el camino del Señor, para que viniera a servirle, para ser de gran utilidad en la expansión del Evangelio, principalmente entre los gentiles. Miramos entonces, ¿verdad?, lo que dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es palabra digna y fiel para ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como dijo el mismo Señor, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales, dice, yo soy el primero. Él se considera tan agradecido con Dios por lo que Él ha hecho y lo ha alcanzado a través de la gracia. Y Él ha sido el primero, dice, de la misericordia de Dios, de alcanzar ese favor no merecido. Versículo 16. Por eso fui recibido a misericordia, por la bondad, por el amor, ¿verdad?, extendido a Dios por su misericordia. La palabra misericordia está compuesta de dos raíces: miseri, que significa dolor, y cor, que es la raíz de cardia, que es corazón, dolor en el corazón, pero no en este músculo, sino un dolor profundo, grande, hacia al que no merece, al que no merece nada. Entonces, miramos pues que fue recibido a misericordia,
para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces el Señor manifestó su gran misericordia, su gran bondad a uno que andaba persiguiendo a la iglesia, para mostrar, ¿verdad? Para mostrar en mí el primero de su clemencia, de su amor grande y maravilloso, extendido para aquel que no lo merece, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está elevando alabanzas a Dios. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. El único que tiene inmortalidad es Dios, lo cual significa que Dios no puede pecar. Él es inmortal. Dios es invisible. Dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único y sabio Dios, Él es el que tiene la sabiduría, la grandeza, ¿verdad? El poder, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, milites por ellas la buena milicia. Dice que ese mandamiento se lo está haciendo a él y le dice, hijo Timoteo, te recuerda el nexo que ellos tienen, lo considera como un verdadero hijo en la fe y le encarga para que conforme a las profecías que se hicieron, es decir, cuando él fue llamado al ministerio, que él debe de militar en ellas en la buena milicia. Y recordemos que dice que cualquiera que milita, ¿verdad?, no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice que se debe mantener la fe y la buena conciencia, pero algunos la desecharon, desecharon la fe y no actuaron con buena conciencia, los cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esos son el versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miramos pues que estaban allí algunos como Himeneo y Alejandro que habían blasfemado del camino de Dios, y el apóstol Pablo hizo un aspecto disciplinario con ellos y los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miramos pues que hemos tenido la primera lección, el primer capítulo de Primera de Timoteo. Si hay alguna pregunta o comentario, puede hacerlo, hermano Luis.
Amén. Sí, solamente algunos comentarios con respecto al capítulo. Mire qué bendición, mire qué chévere. Pues efectivamente, una de las funciones que tiene Timoteo como evangelista en la iglesia es mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, cuando hay maestros o predicadores que enseñan diferente doctrina, entonces allí tiene que ponerse las pilas en ese sentido. Y es interesante que dice que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como decir de que cuando hablamos de la sana doctrina, no es como que, ¿qué le parece? ¿Qué opina? ¿Le gustaría? Si no, no se preocupe, no así, sino dice mandar que no se enseñe diferente doctrina, porque la doctrina falsa no se admite, la herejía no se admite. Entonces dice, mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso como primera función, ¿verdad? Interesante de Timoteo. Cuidar la sana doctrina, cuidar lo que se enseña en la iglesia de la doctrina, eso es fundamental. Y también podemos decir el versículo 5 otra cosa interesante. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Como diciendo de que esto que te mando a hacer, le dice Pablo a Timoteo, es por amor. No es como que no queramos que haya diversidad doctrinal, porque la diversidad doctrinal no es amor, sino es precisamente un mandamiento de amor nacido de corazón, es enseñar lo que Cristo enseña, no cosa diferente. Entonces, eso también por otro lado. Y por otro lado, también podemos ver algo interesante acá. En el versículo, aquí en el versículo 18, que dice, Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Este otro elemento que a veces nosotros los que predicamos o los que están cerca de los evangelistas, de los predicadores, olvida de que realmente el ministerio de Timoteo es una guerra. Por eso dice, milita la buena milicia. ¿Ya? Muchas veces uno puede pensar de que el ministerio es todo bonito, todo está tranquilo, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Que si alguien tiene un ministerio lleno de recursos, de financiamiento, de paz, de que todo le sale bien, significa que ese es un buen ministerio y Dios está con esa persona cuando tiene prosperidad material, pero no, sino que es una guerra, ¿ya? Timoteo, imagínese usted cómo iban a reaccionar los falsos maestros que cuando Timoteo le dijera que ya no enseñen eso, ¿cómo iban a reaccionar? Probablemente iban a reaccionar no de buena manera, oponiéndose. oponiéndose. Entonces es natural que Pablo le dice a Timoteo, es una guerra en lo que te estás encontrando. Tu ministerio es una guerra espiritual y una guerra espiritual es esencialmente una guerra doctrinal. Eso es muy interesante porque una guerra espiritual, además de ser una guerra en contra de tentaciones y de pecado, es una guerra en contra de doctrinas falsas también. Entonces, aquí podemos ver de que Timoteo iba a tener conflictos con los maestros que estaban enseñando diferente doctrina. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo le dice a Timoteo que le diga a ellos que no enseñen doctrina diferente y van a oponérsele y van a tener problemas y van a tener conflictos. Por lo tanto, el ministerio de un evangelista muchas veces va a ser conflictivo, va a ser problemático, va a haber oposición y va a haber guerra, porque es una guerra espiritual. Y por eso es que Pablo concluye diciendo que mantenga la fe, la buena conciencia, porque otros naufragaron de esa fe y pone el ejemplo, ¿verdad? De Himeneo y Alejandro, a quienes, pues Pablo en el proceso de disciplina entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, eso
como comentarios. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y si no hay otro comentario, que el Señor nos bendiga a todos.